Bien, vamos a continuar entonces con la agenda. Vamos de una vez a presentar a, a Elisa eh, espero pronunciarlo bien, siempre se me enreda tu apellido. Ella es miembro de la comunidad de pensamiento complejo, miembro actual y fundador del Colegio de Psicólogos de la PCIA, no sé, la abreviatura en Buenos Aires, exsecretaria del Grupo de Estudios de Sistemas Integrados, es docente, psicóloga clínica y ciudadana comprometida. Su pasión es contribuir a la promoción y el mejor desarrollo de personas y organizaciones para un mundo de paz y con oportunidades para todos, promoviendo el diálogo, el encuentro, la solidaridad, el espíritu crítico y la autorreflexión para el mejor cumplimiento de esos objetivos. La teoría sistémica, el pensamiento complejo, el buen vivir son los paradigmas que abonan su praxis en cualquier función que desempeña. Y bueno, me da muchísimo gusto, es un honor, un privilegio presentarte, Elisa, y te escuchamos con muchísima atención. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en el SISTO, y es un gusto para mí compartirles una experiencia en curso y traer una voz argentina a este congreso. Les quiero voy a compartir con ustedes una pantalla. Bueno, el título de esta presentación es hacia la autorreflexión en nuestras instituciones colegiales. Es una reflexión sobre la colegiatura, sobre el tipo de organización que está teniendo las colegiaturas, en este caso del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, esa era la abreviatura, Miguel, pero entendemos, porque hemos buscado en bibliografía la comprensión de estas instituciones de colegiatura y no hemos encontrado, al menos en nuestro país, bibliografía que reflexione sobre la organización, estructura y funciones de la colegiatura. Simplemente los colegios funcionan y ya. Para poner un poquito en contexto, les quiero contar que en nuestro país, al último censo, somos 47 millones de habitantes. En la provincia de Buenos Aires vive el 40% de la población. En el 2016, una investigación arrojó que en la provincia de Buenos Aires hay un psicólogo por cada 800 personas. Y en la ciudad de Buenos Aires, que es nuestra capital, hay un psicólogo cada 64 personas. En el resto del país esto es variable. Nuestro colegio de toda la provincia de Buenos Aires tiene 27.000 colegiados, cuando sabemos que se están recibiendo, por lo menos del 2016 en adelante, a un ritmo de 6.000 egresados que ejercen en su mayoría la actividad en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que nuestro colegio, con 27.000 colegiados, no alcanza en lo más mínimo el universo que debiera alcanzar. Y es a estas disfunciones que le he dedicado este artículo, que tuvo su primera versión en marzo de este año en un congreso que organizó la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Lo he hecho con otras 3 colegas, esa primera versión, y esta es una revisión repensada de aquellas ideas, pero que son compartidas por un grupo importante de nosotros. Este trabajo comparte algunas líneas de reflexión que un grupo de nosotros, en algunos casos fundadores del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, venimos desarrollando en relación con nuestra propia institución. Para quienes no conocen la historia de nuestra profesión, cabe aclarar que nos costó mucho, primero, ser
reconocidos en las unidades académicas universitarias. Perdón. Después, por la Corporación Médica, como un área y profesión con entidad propia, y más tarde, durante la dictadura que asoló nuestro país del 76 al 83, nos costó la desaparición física de 110 psicólogos, entre ellos la primera presidente de la Federación de la República Argentina, y cientos de estudiantes de la carrera desaparecidos. Superada la dictadura y tras el retorno de la democracia en 1983, se fortaleció el proceso de institucionalización ya iniciado tras un largo y complejo proceso histórico, académico, político y social. La Ley Nacional de Ejercicio Profesional del Psicólogo se sanciona en 1985. El mismo año en el que también sancionamos la ley de creación de este colegio de Buenos Aires, que comienza a funcionar en el 87. Vale la puntualización para poder entender para nosotros y para un proyecto nacional de salud mental en Argentina la relevancia de cuidar y apropiarnos reflexivamente de nuestro colegio a 35 años de su fundación. Este artículo se hace eco del apotegma sistémico de incluir al observador en lo observado y adopta desde allí una perspectiva de reflexión ética, entendiendo por tal justamente la tematización de nuestras propias acciones con relación a propósitos enunciados y consensuados por nuestro colectivo. No hemos encontrado, como les comentaba, bibliografía en la que se piensen a sí mismas las instituciones colegiales de distintas disciplinas, a pesar de la existencia de colegios centenarios, como es el caso en nuestro país del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tiene más de 100 años y sin embargo no hemos encontrado dentro de sus páginas y de su bibliografía reflexiones de este tipo. En nosotros, profesionales, psicólogos, expertos en grupos, instituciones y organizaciones por propia formación, esta ausencia es llamativa y por tanto cargada de significado. Nos entendemos como una organización autogestionada a cargo de pares a las que el Estado le ha delegado 4 funciones sustanciales. Acá estoy puntualizando que el colegio no es una asociación, porque no es de adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste transfiere a la institución que crea. Entonces, el Estado nos ha delegado 4 funciones. El control idóneo del ejercicio profesional y la sanción por su incumplimiento, la defensa de la dignidad laboral y la custodia de su reconocimiento en ámbitos y contratos, el impulso al avance de la disciplina en sus diversas esferas de aplicación y la participación como protagonista ineludible en la promoción y redacción de leyes y programas de prevención y asistencia en salud mental comunitaria. Sin embargo, una serie de disfuncionalidades de nuestra organización desalienta y hasta impide la participación de nuestro colectivo en ellas, como les contaba, no alcanzamos ni a la 4ª parte del universo, y le genera la sensación de que el colegio no ha sido fundado para ampararlo, defenderlo y promoverlo. Muchos de nuestros colegas concluyen que el colegio es solo un organismo recaudatorio, además con montos alejados a la realidad del ingreso de la mayoría, y optan por evadirlo todo lo que es posible. Nuestro colegio nació de la participación organizada de asociaciones que nosotros mismos creamos a lo largo del conurbano bonaerense y el interior de nuestra provincia, y
dimos a luz este colegio, dimos a luz la ley que lo promociona, que lo crea. Sin embargo, a pesar de eso, se ha ido deslizando desde la participación a la centralización territorial y política de unos pocos. Nuestra provincia es muy grande, el colegio está distribuido en 15 distritos, algunos de ellos enormes, con cientos de kilómetros de distancia entre localidades. Entonces, centralización territorial, política de unos pocos que toman sin dar nada a cambio y o tienen el interés económico o el propio prestigio como guía de su acción. Así el colegio resultó ser un organismo rico de profesionales pobres y dispersos, no alcanzados por los beneficios enunciados y fundacionales. Analizaremos en torno a 3 categorías de pares en tensión los principales mecanismos que pueden llegar a desvirtuar o bien llevar a cumplimiento el espíritu mismo de las leyes que nosotros redactamos y nos dieron existencia. Estos 3 mecanismos tienen que ver, uno con la reciprocidad, que vamos a definir como la entendemos, el otro con la participación, que también definiremos, y el otro con la autogestión. La categoría de la reciprocidad. La reciprocidad es la transferencia recurrente de recursos, que pueden ser objetos, servicios, personas, saberes, poderes, entre las personas, de un modo no mercantil de intercambio. Entendemos con Mauss que la reciprocidad no es meramente mutualismo. Para hablar de reciprocidad es necesario que la acción esté encastrada, embutida en el orden institucional. Esto es lo que no pasa. La reciprocidad positiva, entonces, es un modo de relación mutua tal que habilita el par dar-recibir. Se basa en una moralidad compartida. La reciprocidad negativa, por el contrario, consiste en la quiebra, transformación o suspensión de un orden moral acordado y se sustenta en el par, quitar, perder. Los bienes comunes son los recursos que explota una comunidad sin que ninguno de sus miembros lo posea en forma exclusiva. Provienen de la capacidad comunitaria de autoorganización y se institucionalizan para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. La palabra común se refiere a una cosa que, no siendo privativa de nadie, pertenece o se extiende a varios. Communis surge de las partículas cum y munis. Cum expresa lo que vincula, lo que crea una relación. Munus es retribución, contradón, don que se da porque se debe dar y no se puede no dar. Refiere a deberes mutuos. Así entendida, la comunidad es un conjunto de personas unidas por una relación de deuda mutua y no por la posesión de una propiedad común. La riqueza deviene por medio del trabajo mancomunado, realizado con la misma mano, de común acuerdo, en un proceso intersubjetivo que aprovecha beneficios compartidos. En el caso de los colegios profesionales y a sus solos y fundacionales efectos, es que la ley estipula una manera de financiamiento institucional en forma de cuota, como en cualquier organización. Pero en las instituciones colegiales se han confundido 3 aspectos. La atribución colegial de otorgar matrícula habilitante, el cobro de la cuota colegial y el contralor del ejercicio legal e ilegal de la profesión llamado poder de policía. ¿Por qué? ¿Qué es en realidad la matrícula? El origen etimológico de matrícula proviene del latín lista o catálogo.
La matrícula no es sino un registro que da cuenta, una vez más, ahora por cuenta de la comunidad profesional, de la legitimidad de los títulos y el consecuente otorgamiento de un número en un listado que, para el ejercicio profesional, dispone la ley. Exhibe ante la sociedad en su conjunto la pertenencia a un colectivo autoobservado. Integrar ese registro, que conlleva un número, se paga según la ley por única vez. En dicha adscripción, el profesional acepta ser supervisado, pero también ser supervisor de la conducta profesional entre pares. Sin embargo, históricamente se ha producido un deslizamiento de significado, y en otros colegios profesionales observamos que sucede lo mismo, considerándose actualmente como sinónimos el pago de la matrícula y el pago de la cuota colegial. Hasta llegado el momento de la solicitud de la matrícula, él o la profesional ha gestionado el logro de los títulos por propio esfuerzo, y el de otras comunidades como la familiar, la universidad donde se formó, etc. Es decir, que el flamante profesional tramita la inclusión y la acogida en una nueva comunidad ahora entre pares. No gestiona un registro que le vaya a costar un esfuerzo económico mensual para ejercer la profesión para la cual ya ha sido legitimado. Se ha producido un deslizamiento de un campo de significación, de solidaridad, compromiso y gestión conjunta hacia un campo de coerción, un impuesto de frontera que hay que pagar por supuesta imposición legal. Hablar de cuota colegial en lugar de pago de matrícula, en cambio, y tal como lo establece la ley, inscribe el aporte anual en el campo de la solidaridad, el compromiso, el sostén y control mutuo y la horizontalidad entre representantes y representados, y habilita simbólica y legalmente la autoobservación de la estructura y funcionamiento organizacional. De lo contrario, se instala una lógica de poder, de persecución y su consecuencia, la evasión. El campo de sentido de la comunidad de pares es el compromiso obligatorio, pero buscado, gestado históricamente por nosotros mismos, la circulación de los bienes comunes, la identidad común, la defensa del prestigio de la profesión compartida, la pertenencia al colectivo y la participación para sostenerlo. Vamos a la tensión esta es la tensión del primer par, que es el de la reciprocidad. Vamos a la segunda tensión, que es el de la categoría de participación. Los bienes comunes, la reciprocidad positiva del dar y recibir, convocan a la participación del colectivo y promueven su implicación, en tanto que la reciprocidad negativa, es decir, la apropiación sectorial o personal, o bien la burocracia paralizante o encubridora en el manejo de los bienes comunes, produce una desimplicación de los colegiados progresiva y callada, que se denomina desafectación silenciosa. Distinguimos 4 niveles en la participación que pueden solaparse o darse de modo progresivo. La participación simple es participar como espectador o participante de lo preparado o propuesto por otros. La consultiva implica opinar, proponer, valorar cuando se es consultado. La proyectiva supone definir un proyecto, su gestión, control y evaluación. Y la metaparticipación, como es la que se refleja en este artículo, es la promoción de nuevos espacios y la capacitación del colectivo para multiplicarla. En la mayoría de los casos en nuestro colegio se practica la participación simple, que coloca al participante en receptor, y es tolerada la proyectiva, de modo muy circunscrito a un programa casi siempre académico. Nunca la consultiva, y solo un grupo reducido de nosotros gestiona la metaparticipación, que a veces incluye organizar la oposición institucional a mecanismos adversos al bien común, cosa que estamos haciendo. La tercera categoría es la categoría del par autogestión-representación.
Los procesos de burocratización, corrupción o parálisis, jerarquías sin contacto con las bases y con los contextos en los que ellas desempeñan su labor, no pueden considerarse como errores, accidentes o defectos circunstanciales o personales. Constituyen lo que se ha denominado representación negativa, definida como aquella que prescinde, desalienta o evita activamente la participación autogestiva y la representación legítima del colectivo. La representación negativa se constituye como un funcionamiento sistémico, visible en la estructura organizacional misma. Es una dinámica que está en tensión y oposición a una lógica de la diversidad, la invención, la horizontalidad y la situacionalidad. Estas capacidades virtuosas se replican en cambio en espacios autogestivos de participación en todos sus niveles, especialmente en los de la metaparticipación, de modo que sea el colectivo el que impida no solo la declinación de la función social que le ha sido delegada, sino el logro de su más alto desempeño. Podemos describir dos círculos autorreplicativos según el predominio de cada uno de los pares en tensión de cada categoría, que son consecuencia y causa de su organización estructural. Un círculo virtuoso integrado por la reciprocidad positiva, el par dar-recibir los bienes comunes, la participación implicativa, consultiva, proyectiva y metaparticipación, el aporte colegial consensuado sostenible y la representación positiva. Y un círculo vicioso integrado por la reciprocidad negativa, el par quitar perder los bienes comunes, la participación simple, la recaudación matricular compulsiva y extorsiva, la desafectación silenciosa y la representación negativa. Para terminar, quiero compartir un pensamiento que además tiende puentes entre España y nosotros, porque Jorge Alemán es un psicólogo formado en Argentina que viene constantemente a fertilizar nuestro campo, pero vive en España. Él dice: no es solo la experiencia colectiva que transformará al sujeto singular, también debe suceder lo inverso, que es que el deseo ético del propio sujeto singular, que no es individualismo, debe ser un agente de subversión de lo colectivo. Eso es todo, muchas gracias por su atención y espero haber retribuido por lo menos mínimamente a todo lo que me ha sido aportado en este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tina. Muy clara, muy interesante tu exposición. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Entre que surge la pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta muy breve en términos de nuestra capacidad para colegiar, porque somos muy capaces de formar colegiados, pero muy poco capaces, parece que somos muy poco capaces para colegiar dentro de los colegiados. A ver si entiendo tu pregunta. Nosotros, a ver, te contesto con esto, vos me dirás si te contesto. La ley ha replicado una estructura jerárquica en nuestra organización, pero no limita la posibilidad de armar redes y de armar una estructura heterárquica, no la limita. Pero como tiene una estructura de consejo superior integrado por los presidentes de cada uno de los 15 distritos, y como el paradigma dominante sigue siendo el de las estructuras jerárquicas, y además porque es más fácil ser pocos que ser muchos,
y es más fácil la homogeneidad que la heterogeneidad, aunque es menos feliz, pero no, hay muchos que no se enteraron todavía de la felicidad que implica un colectivo autoorganizado. Nosotros inventamos muchas cosas para relacionar estos 15 distritos que están absolutamente desconectados. Creamos este año hicimos una organización que se llama la Interdistrital, que a través de los recursos de Internet vinculan a todos los que quieran, a cualquiera de los 27.000, a conversar. Estamos en una etapa de conversaciones y yo les quería comentar, a cuento de lo que se habló ayer del tema de los géneros, es muy interesante. Les quiero contar una anécdota que ilustra parte de cómo se manejan las cosas en nuestro colegio. En el censo poblacional, nosotros tenemos en la Argentina casi la misma cantidad de mujeres que de varones. Creo que tenemos 1,2 más las mujeres, pero digamos que somos 50 y 50. En el colegio, la proporción es 80% de mujeres, 20% de varones. Porque es una profesión del cuidado, y ya sabemos que las mujeres en el paradigma dominante debemos cuidar. Cuando fuimos a elecciones en el 2018 con una lista opositora, con vistas a modificar este funcionamiento tóxico que tiene nuestro colegio, buscaron 1000 maneras de no dejarnos participar. Y como no había ninguna manera, inventaron una. Y arguyeron, la Junta Electoral en el 2018 invalidó nuestra lista por falta de cupo masculino. Bueno. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, gracias. En pocas palabras, nos gustan los malos hábitos, porque simplemente son los viejos hábitos y es más cómodo seguir los viejos hábitos que aprender nuevos. Gracias, Tina. No sé si hay alguien que tenga una pregunta. Sí, yo, Ricardo Barrera. Hola, Ricardo. Hola, Tina. Un gusto. Igualmente. Muy interesante tu exposición de algo que todos los que somos profesionales en cualquier campo, sobre todo aquellos que tenemos la necesidad de estar matriculados para ejercer, vivimos experiencias parecidas, un poco más, un poco menos, y en mi caso, por trabajos de consultoría, lo he visto también en otros colegios de otras profesiones, ¿sí? Con distintos matices, por supuesto, porque cada uno tiene sus particularidades, pero en algunas cosas que tú me marcaste muy fuerte y que me llamaron la atención, ¿verdad? Esto sobre todo de confundir, por ejemplo, el cobro de una matrícula con el cobro de una cuota. Sinceramente, después de 40 años de colegiado nunca me había hecho ese planteo, ¿verdad? Pero también con el tema del poder de policía, ¿sí? Que es, creo que en todos los países los cuerpos colegiados tienen que tener el cuidado de que la conducta de sus participantes sea acorde con las normas de la profesión respectiva, ¿sí? Bien, lo que he visto, y quiero conocer tu opinión, es que más que tribunales de ética profesional, son tribunales de disciplina, como en el fútbol, ¿sí? Le pusieron tarjeta amarilla, le pusieron tarjeta roja, y de acuerdo a eso le ponen la sanción, que es algo así como cuando la mamá le dice te voy a hacer chachás en la cola, más o menos. Pero no se trabaja para levantar la profesión en el campo social. Y entonces uno ve a través de eso, y esto que te estoy poniendo como afirmaciones para contrastarlo con tu opinión más esclarecida,
digamos, el mejorar la visión que tiene la comunidad, la percepción que tiene la comunidad de la calidad del profesional. Creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos desde las universidades. Y lo que decía Ortega, más que crear un profesional, tenemos que crear un ciudadano, ¿sí? Es decir, él se refería justamente a ese aspecto ético. Y yo lo que veo es en los distintos colegios de distintos países y de distintas disciplinas que eso no ocurre. No sé tu opinión al respecto. Sí, hasta donde en realidad habría que llevar una investigación sistematizada, porque es una organización muy particular. Por eso me pareció interesante traerla, porque hay organizaciones autogestivas como los sindicatos, como las cooperativas, y después hay organizaciones de deber público que están muy estructuradas y, digamos, referidas a ministerios. Pero la colegiatura tiene la peculiaridad que es una organización autogestiva con delegación de funciones estatales. Lo cual es un invento organizacional sumamente interesante porque democratiza la función del Estado al delegarle a las profesiones la propia custodia del ejercicio idóneo de la profesión y también, como vos muy bien decís, Ricardo, que es una de las funciones, yo mencioné las 4, en una de las 4 está la que vos decís, que es la difusión de el aporte social que cada profesión hace, la comunidad lo tiene que saber, y qué hace al buen ejercicio de esa profesión y qué hace al mal ejercicio de esa profesión. Nosotros en psicología tenemos un repertorio de chantas así diciendo que hacen salud mental, que no nos alcanza el Congreso entero para hablar de esa gama de ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad esta cosa de la autogestión, tal como decía la persona que me antecedió, digamos, no se ejercita, no se ejerce y se castiga, se usa el Tribunal de Ética para castigar a los opositores a la lista dominante. Se ha hecho, no es una presunción mía, se ha hecho. Después el Tribunal de Disciplina no le encuentra a esa persona injuria a la profesión, pero mientras tanto el colegio gasta recursos. Yo he tenido que asistir a funciones de escuchar acusados, gasta recursos y además a esa persona se la desgasta, se desalienta la participación. ¿Vos te querés meter a opinar? Bueno, agárrate, te vamos a hacer denuncias en el Tribunal de Disciplina, ¿no? Y yo creo que sí, Ricardo, que esto en los colegios que yo he investigado, más cercanos a nosotros, el de ciencias económicas, el de abogados, el de médicos, esto funciona de esta manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy ilustrador y muy como que convoca a la reflexión de qué estamos haciendo en términos de los distintos cuerpos colegiados, en este caso de profesiones, pero en realidad que tanto replicamos un paradigma porque hemos aprendido que así se hacen las cosas y nos resistimos a hacerlo de una manera distinta, aunque esa manera distinta es mucho más prometedora en términos de los beneficios para todos, para la sociedad. Gracias, Tina.